noches, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Deseo pues que se encuentren bien. Bueno, les digo buenas noches porque yo estoy, ¿qué? 11 y algo, casi medianoche. Eh, Vamos a hablar pues sobre sistema muscular. Vamos a desarrollar un tema de macroanatomía hoy, donde vamos a abordar pues los músculos, ¿verdad? En general, músculos en general. Eh, Vamos a hablar de características, propiedades, diferencias que existen en los músculos, y tal vez no centrándonos funciones, ¿verdad? Orígenes, inserciones, que esto es muy importante, eh, y generalidades de los músculos, características de los músculos, accesorios de los músculos. De eso vamos a hablar ya, y al final pues hablaremos de algunos músculos en específico, pero del objetivo no es que vamos a hablar del cuádriceps femoral, no vamos a hablar del tríceps braquial, del bíceps braquial, o vamos a hablar del bíceps femoral o del tríceps sural. No vamos a hablar del músculo macetero, del músculo temporal, o de los interdigitales. No vamos a hablar de eso. Los vamos a mencionar, sí, como ejemplos, como referencia, pero no realmente vamos a hablar de músculos en específico, porque vamos a tener, acuérdense que estamos viendo ahorita una tipo de anatomía introductoria, por decirlo así, pero ya habrán espacios donde vamos a estudiarla por regiones, y vamos a hablar, por ejemplo, de la región del miembro superior, y ahí pues sí, vamos a poder hablar del bíceps braquial, ¿verdad? Del tríceps braquial. Vamos a poder hablar de los músculos extensores de los dedos de las manos, o los músculos flexores, de un músculo que está por ahí que se llama ancóneo, o vamos a hablar del miembro inferior, y vamos a hablar del músculo sartorio o costurero, del cuádriceps femoral, ¿verdad? Y bueno, de los músculos del miembro inferior, así también músculos erectores de la espina, que son propios de la columna vertebral, o músculos de la pared torácica, de la pared abdominal. Bueno, de la pared abdominal va a ser para anatomía 2, pero vamos a hablar pues de músculos de la expresión facial, músculos de la calota craneal. Pues de eso vamos a hablar ya por regiones específicamente. Ahí sí vamos a mencionar su nombre y cómo se llama, y ahí pues vamos a aprender nombres específicos de cada uno de los músculos. Ahora, la diferencia es que ahorita vamos a hablar cómo se clasifican, la forma de ellos, las funciones que tienen ellos, las diferencias que existen entre los tres tipos de músculos que contiene el cuerpo humano. Eso va a centrar la clase. Entonces, pues, vamos a comenzarla. De antemano, pues espero que estudien para este segundo, bueno, para este corto de introducción a la histología. Espero ver pues mejores notas realmente, ¿verdad? El objetivo es que le vayan agarrando gusto y le vayan agarrando el ritmo a esta área ya de las materias básicas, ¿verdad? De las materias trascendentales para la carrera. Y una de ellas, pues claro, es anatomía, ¿verdad? Entonces, necesito pues que le pongan mucho de su parte para que aprovechemos pues al máximo todo lo que el esfuerzo que se está haciendo de parte de todos para que aprovechen al máximo ustedes, porque es un esfuerzo titánico entre sus padres, ¿verdad? Que son los que se encargan del pago, la administración de la universidad, los docentes y ustedes que cierran la cadena, ¿verdad? Y que es donde se mide todos los esfuerzos que se están haciendo. Ahí es donde se mide en sus notas. Lastimosamente esa es la forma
inhumana, podemos decir, para poder evaluar el aprendizaje. No es la mejor forma, pero como decimos, es la que hay. Y bajo las condiciones en las que estamos, pues todavía no es idóneo, pero vuelvo a decir lo mismo, es lo que hay. Y, y depende pues de ustedes el aprovechar al máximo pues toda la información y todo lo que se les quiere transmitir, todo lo que se les quiere compartir de una u otra forma. Así es que dispongámonos a ver pues esta clase del sistema muscular. Permítanme, quiero activar desde ya mi puntero porque si no capaz se me vuelve a olvidar. ¿Dónde está? Aquí está. Vale, hoy sí ya. Vamos a ver. Ahí está. Y todo comenzó con un simple quiero estudiar medicina. Yo sé que para muchos de ustedes, pues este es un sueño, ¿verdad? Es un anhelo que tuvieron posiblemente desde muy chicos, ¿verdad? El soñar pues con ser un médico. Cuando iban a las consultas, ¿verdad? El esquema de vacunación, desde niños, pues algunos desde ahí anhelaron pues ser médico. Y les felicito pues para los que están cumpliendo el sueño, porque ya están en el camino. Todavía pues no son médicos, pero ¿y qué les falta? ¿Verdad? Unos pocos años ya de estudio nada más, así es que es poco realmente, así es que les felicito. O sea que hay algo otros que tal vez están estudiando la carrera y sea, ¿cómo se llama? Y sea más que todo como una obligación, algunos a la fuerza, porque sus papás son médicos, ustedes tienen que ser médicos, o una presión social, una presión familiar. Yo de veras espero que en el camino pues les guste, porque estar estudiando algo que no nos gusta es bien difícil, es bien traumático. En lo que llevo de estar en la carrera, por lo menos por año me topo con 3, 4, 5 alumnos con esa historia. Presión social, presión familiar, porque da caché, porque pues da un poquito de estatus, ¿verdad? No es lo mismo un estudiante de psicología. No estoy menospreciando a las demás carreras en ningún momento, no lo estoy haciendo, pero es una realidad que no es lo mismo el estudiante de un profesorado, el estudiante de una licenciatura en X cosa, o el estudiante de un técnico, por ejemplo. O sea, no, pues, ¿verdad? En la escala social de las carreras, los médicos estamos por encima de todos, aún por encima del odontólogo que diga que tiene título de médico. Mentira. Su título es licenciado en odontología. Lastimosamente aquí en el país dice doctorado y ni modo, ¿verdad? Pero en otros países es licenciado en odontología. Diferente el que es maxilofacial. Es un odontólogo que se hizo médico, ese es otro pisto. Entonces, en la escala social de las profesiones, pues los médicos estamos por encima de todas, con solo ser médico general, y ya no digamos si tiene sus especialidades, pero todavía sigue escalando. Entonces,
quieras o no, pues el estudiar medicina también desde ya da un estatus a nivel de la universidad. Las demás carreras, fíjense cómo lo ven, fíjense hasta cómo es el trato. Bueno, sí, ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar presencial el año pasado, aunque sea unos meses. La vista, el trato es diferente hacia el estudiante de medicina. En la familia también, desde ahí, ya de ahorita se gana estatus también como estudiante de medicina. Pero hay que ser congruentes con ese estatus. Y hay que, como dicen en los trabajos, hay que devengar, pues aquí hay que demostrar. El doctor Castro Cisneros tiene una expresión o una reflexión, por decir así, muy bonita. Fíjense, él dice, para ser médico no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Veanlo cómo se viste él. Ya es de anticuado, podría decir alguien, cuando lo vemos completamente vestido de blanco, pero es que así se vestían los médicos. Yo logré todavía, bueno, él es uno, yo logré tener un docente de apellido Vega, con una eminencia en medicina para diagnosticar, era una eminencia, viejito, cascarrabias, pero excelente docente y excelente médico, por supuesto. Ya falleció. Vestidos de blanco, y así se vestían los médicos antes. Hoy pues ya con esto de las pijamas que existen para el hospital, pues bueno, ustedes desde ahorita ya andan en pijamados, ¿verdad? Con un traje acorde pues a su carrera o propio pues de la carrera de medicina implantado por las universidades, ¿verdad? Lleva un trasfondo de negocio, por supuesto, pero bueno, eso no me voy a meter yo a hablar de eso. Entonces, pues, él dice, hay que parecerlo, hay que parecer médico también. El uniforme que ustedes cargan tiene peso, jóvenes. Cuando volvamos otra vez a lo presencial, a mí no se me olvida en primer año yo dando clases y cómo se llama, y mis amigos, familia, bueno, que se dieron cuenta de que yo estaba dando clases en la universidad. Me dice una vez alguien a mí, mira, uno de tus alumnos allá, vieras que tratando mal en un Burger King a la mesera o a la quien le llevó las cosas, y ellos pues así, hablando fuerte y con expresiones altisonantes, ¿verdad? O sea, con malas palabras, pues. Jóvenes, ustedes con el uniforme pues son una carta de presentación en la sociedad y hay que comportarse y hay que demostrar, ¿verdad? Que el estudiante de medicina pues y de la UNIVO no es cualquiera, es alguien pensante, es alguien inteligente, es alguien respetuoso, es alguien educado. Esa situación de mala crianza o falta de educación es algo que se caracteriza en un estudiante de la nacional. No es la regla, no son todos, pero yo ahí estudié y a mí no me van a dar paja. Entonces, diferenciémonos. Y digo diferenciémonos porque yo soy parte también de la institución y uno no deja de ser estudiante. Entonces, el día que yo ando en mi uniforme de mi gabat, mi camisa yo casi me manejo en el hospital y en mi trabajo, en mi clínica, no con ropa así de civil, casi siempre ando con camisas de trabajo. Y en alguna ocasión que sé que voy a dar una clase o di una clase y tengo la camisa, pues más o menos la camisa de trabajo, pues limpia, ¿verdad? Porque pues aquí en el aire y todo eso no suda uno ni nada. Me la pongo al día siguiente tal vez para ir a trabajar y me toca ir a la ferretería. Yo trabajo mucho la madera y es mi hobby. Y entonces pues uno anda con su uniforme que dice UNIVO. Hay que parecer, ¿verdad? O sea, un docente hay que demostrarlo, ¿verdad? Pues les pido eso a ustedes también. La universidad ya ha tenido más de alguna situación de vergüenza, de pena por ¿cómo se llama? Por conductas de estudiantes.
recuerdo una situación que hubo como con unas enfermeras de que la ropa interior como que le iban sacando, no me acuerdo cómo fue el chambre, pero había una reunión específica solamente para eso, de parte de las autoridades, porque un estudiante había tenido una conducta inapropiada en un lugar público. Creo que en un bus del servicio público fue el problema. Imagínense. Entonces, ustedes tienen que parecer estudiantes, no solamente serlo, sino que parecer un estudiante de la carrera de medicina. Entonces, todo comenzó con un simple quiero estudiar medicina. Yo ya he contado en muchas ocasiones que yo no quería ser médico, yo quería ser profesor. Yo quería ser profesor de letras, a mí me gusta mucho leer y esa era mi anhelo, pues es lo que me gustaba realmente en bachillerato, pues desarrollé más el gusto por la lectura y quería ser quería ser docente de letras, ese era mi objetivo. Pero mis padres no tenían la capacidad pues para darme un estudio universitario, tal vez no era tanto eso, sino que ya mantener una boca ya más grande como la mía, ¿verdad? 5 hermanos, yo soy el mayor, y los demás pues también tenían anhelos de por lo menos sacar su bachillerato. Pues mi padre fue muy claro y me dijo, usted no puede, yo no lo puedo seguir manteniendo, entonces tiene que trabajar y si usted quiere y puede, pues estudie y trabaje y páguese sus estudios. Como uno en esos momentos olvida, ¿verdad? No, desconoce, por eso uno es adolescente, adolece de muchas cosas, ¿verdad? A duras penas él me pudo dar una carrera en un colegio privado y ya no existe el colegio, el Migueleño de Comercio, el INCO. Entonces él me dijo que no podía, ¿verdad? Pero la testarudez, la inmadurez y lo tonto que puede ser uno como estudiante, pues adolescente. Yo tengo una tía que todavía ahí trabaja, una prima también, trabajan en la Universidad Nacional y le pedí que me ayudara a entrar. En aquellos momentos no se hacía un examen de admisión, hacía un examen de actitudes y de conocimientos generales, pero todos quedaban. Fui al curso propedéutico y bueno, quedé, pero no, como les digo, no es que había un examen para quedar, éramos 150. Pero me metí a estudiar medicina por hacer el berrinche a mi papá. Con el tiempo, pues me tuve que arrepentir de haber hecho esa tontera, de haber hecho enojar a mi papá. Pero lo estaba, según yo, haciendo enojar. El problema fue que me gustó la carrera. Me tocó trabajar, claro, tuve que trabajar fuera, acababan de pasar los acuerdos de paz, trabajaba allá por Perquín y con eso lograba pagar mis estudios y bueno, tenía buena vida realmente. Y me salí con la mía, ¿verdad? De estudiar en la universidad y hacer el berrinche a mi papá. Mi papá ya murió hace que 2002, falleció mi papá. No pudo ver que yo lograra recibir mi título, pero estaba muy orgulloso, por supuesto. Entonces, yo no soy de este pensamiento, lo pongo siempre por eso, porque yo no soy de ese pensamiento, yo no quería ser médico. Quise ser médico estudiando medicina. Por eso traigo colación esto para decirles a los que están a la fuerza o a los que sienten que no están en lo que están, que tal vez no están equivocados. Tal vez simplemente es que no han conocido mucho. La materia que más odié yo al principio, el primer mes, fue anatomía. Tocar un cadáver era de asco para mi persona. Y vayan a verme hoy, ¿verdad? Hasta trabajé preparando cadáveres para las funerarias. Así es que, y hoy estoy dando clases y trabajé 7, 8 años, no, mentira, 6 años con la universidad dando esta materia en la nacional. Y hoy pues el doctor Castro Cisneros sabía de esa situación, que yo había sido docente y sin pensarlo, pues cuando ya iba a comenzar el segundo año de la carrera, del primer curso, el primer grupo, pues me mandó a llamar y aquí estamos, pues, ¿verdad? Así es que traigo esto como una forma de motivar a los que sienten que tal vez no están en lo que están. Permítanse y dense el chance de empaparse, de adentrarse más y posiblemente pues van a ser
sobresalientes. Pero todo, vuelvo a decirlo, depende de ustedes. No depende del docente, ni depende de sus padres, ni depende de la universidad, depende solamente de ustedes. Si dan el ancho o se van por la ancha puerta por los que se van todos, ¿verdad? Corriendo. Ya de esta universidad ya hay grupos, ya hay un buen grupo de estudiantes que han desistido de seguir con la carrera. Todos los ciclos yo recibo casi 100 alumnos y a veces me paso de 100, ya este es mi cuarto año. Ustedes rascan los 100. Y así han sido siempre, pero ahorita voy a ir a ver a los alumnos que van para quinto año y no van 100. No sé el número, porque no lo sé, sería mentirle, pero no van 100. O sea que ya el grupo va mermando, se va disminuyendo y es lo normal. Nosotros entramos 150 estudiantes y al momento y salimos solo 17 en limpio y de la nacional. Al final son como 26, 27, no recuerdo muy bien, pero salieron de otras universidades y en otros años después. Entonces, esto así es un colador. La carrera de medicina y las diferentes materias de aquí para allá, de segundo año para arriba, son coladores. Pueda que existan docentes que se presten a dejarlos pasar o no hay un compromiso, no quiero hablar de nadie, pero sé que existe eso. No existe un compromiso, no existe una seriedad con el material humano que estamos trabajando, que son ustedes. No estamos formando profesores, licenciados, ingenieros, arquitectos, no. Estamos formando médicos, estamos formando gente que va a tratar gente que va a tener la vida de otra gente en sus manos. Y esa es la seriedad que deben de llevar ustedes. Por eso a mí me cuesta creer que exista un estudiante tramposo, copión y haragán estudiando medicina. Porque eso no existe. Eso no puede existir. Eso no cabe. El estudiante de medicina tiene que ser autodidacta. Tiene que ser incisivo, persistente, perseverante, diligente y sobre todo humano. Entonces queda en ustedes, ¿verdad? Hacer valer eso. Más allá difícilmente les van a estar diciendo todo lo que yo les digo ahorita. Yo me aprovecho porque como me tienen que ver la clase a huevo, entonces por eso aprovecho a decir esto, pero también en mis clases presenciales siempre lo he hecho. En las primeras clases yo trato de concientizar. Eso lo enseñó la doctora Alvarado. A ella le debo esto. Ella siempre pedía, concientícelos, doctor, hable con ellos, doctor, dígales, exíjales. El trato de ella con los alumnos era de casi como que era un familiar, como que era un hijo. Así los trataba. Y entonces pues, y daba buenos resultados. Así que yo pues trato la manera de hacerlo. Bueno, ya me alargué mucho. Sigamos. Vamos entonces. Permítame, voy a quitarme de aquí porque lo importante es la clase. Entonces, aquí. El puntero, ahí está. Entonces, como les decía, vamos a hablar pues del sistema muscular, los músculos en general. Y hablando pues de los músculos, decimos pues que es la unidad pues funcional y fundamental del movimiento, ¿verdad? Es la fuerza que se genera para que se dé el movimiento. El movimiento pues se debe a la contracción y la relajación alternantes de los músculos. Mientras un músculo se contrae, otro se relaja. No se pueden contraer todos al mismo tiempo porque no generaría movimiento. Lo que se generaría ante una contracción en equipo, en grupo, la contracción
de un grupo de músculos, ¿verdad?, de toda una área, lo que generaría, si se contrajeran todos, sería un calambre. Una contracción de todo el grupo de músculos que forman la pantorrilla, por ejemplo, ¿verdad?, así le llaman pantorrilla, pero realmente es la pierna, o el gato también le dicen algunos. Una contracción en equipo de todos los músculos, eso es lo que da un calambre, que son por diferentes situaciones. Pueden ser por desequilibrios hidroelectrolíticos, pueden ser por falta de circulación, puede ser por diabetes, puede ser por un montón de cosas. Pero al final, pues lo que importa es el dolor que genera una contracción persistente en un grupo de músculos, o una contracción, por ejemplo, en los músculos abductores del muslo. Los que juegan fútbol saben de lo que estoy hablando. Vea, una contracción en los músculos de la parte media del muslo, los que están en el interior del muslo, eso pues son dolores pues fuertes, pues, ¿verdad?, incapacitantes. O una contracción persistente de los músculos del cuello, todos los músculos a la vez contraídos, pues es una tortícolis. Entonces el movimiento realmente se genera porque un grupo se contrae, pero el otro se relaja. Entonces, y así van funcionando. Mientras los músculos flexores que están en la cara anterior del antebrazo, los flexores de los dedos, están en la, permítanme, voy a ponerme aquí para que me vean. Los músculos flexores, ¿dónde está la cámara? Aquí está. Los músculos flexores, no, estoy mal, aquí estoy peor. Los músculos flexores, los flexores de la mano se encuentran en la cara anterior. Y es que no le hallo a la cámara, es que la tengo cambiada. Bueno, en la cara anterior del antebrazo, ahí tenemos los músculos flexores de la mano. Y los músculos extensores de la mano los tenemos en la parte posterior del antebrazo. Entonces, cuando los flexores que están en la cara anterior, los flexores aquí está la cámara. Cuando estos se contraen, pues se genera el cierre de los dedos de la mano, la contracción de los dedos de la mano. Pero los extensores están relajados. Caso contrario, si se quiere estirar los dedos, entonces los flexores se relajan y los otros se contraen. Y así es como funciona. Lo mismo pasa, por ejemplo, para deambular, o sea, para caminar. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, para cruzar la pierna. Lo mismo va a pasar para mover el cuello. Para todo movimiento siempre va a haber un grupo que se contrae y otro grupo que se relaja. Más adelante vamos a ver que eso se llama agonista y antagonista. Y hay unos fijadores por ahí también que nos ayudan a fijar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero quiero que entendamos eso. Si ustedes desde ahorita ya tienen esa base guardada en su mente, de que para que exista el movimiento, una parte de músculo se contrae, otra parte de músculo se relaja, ya lo hicimos, ya ganamos. Eso va a facilitar la comprensión de la clase. Y por supuesto, comprender la función de los músculos. Sería bueno llevar a la par músculo y articulaciones, porque las articulaciones juegan otro papel importantísimo en el movimiento, pero no se puede, sí se puede mezclar, pero se nos va a hacer un despelote, porque entonces tendríamos después que decir, pues incluyamos los huesos. No, mejor lo vamos a ir viendo sistema por sistema, y luego cuando vemos las regiones, ahí vamos a complementar, vamos a unir el conocimiento de los 5 sistemas que estamos viendo para trabajar: esquelético, que es la estructura; músculo, que es la fuerza; articulación, que es las bisagras, por decir así, o son lo que mantiene unidos los huesos y permite el movimiento; la inervación, que es el nervio que le lleva la información para que unos se relajen, otros se contraen; y el sistema sanguíneo venoso, que el sanguíneo, el arterial, le lleva los requerimientos necesarios para que el músculo trabaje, le lleva calcio, le lleva potasio, le lleva
le lleva el oxígeno, ya parezco vendedor, le llevo, le lleva todos los nutrientes necesarios para que ese músculo funcione, y en contraparte está el sistema venoso llevando los desechos tóxicos del metabolismo, o sea, del trabajo, por decir así, lo que sudó el músculo, la vena, el sistema venoso se lo lleva, incluido ahí el CO2, y ahí van todos los radicales libres, como la creatinina, el ácido úrico, que se producen como se producen como radicales libres o desechos de una función, en este caso pues muscular. Entonces, ahorita lo vamos a ver separado y luego lo vamos a ver ya unido cuando veamos las regiones. Bueno, nos dice ahí pues que los músculos representan hasta el 40 al 50% del peso corporal de un adulto. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que aquí también va incluido el porcentaje de grasa, el sexo y el ejercicio. Una persona que hace más ejercicio, una persona que tiene hábitos de deporte, ¿verdad?, su masa muscular va a pesar más que el que no tenga hábitos de ejercicio, por supuesto, aunque tengamos la misma edad, la misma estatura, tal vez hasta la misma cantidad de músculo, no sé cómo decirle, pero pues el ejercicio pues hace que los músculos pesen más, o sea, que la persona pese más, y también el sexo. Ahora, no me refiero al sexo de ya saben de qué, vean, no me refiero a eso, no es que entre más sexo pesa más uno, bueno, sí, va, si se embaraza, pero no me refería a eso. Me refiero a que no es lo mismo la masa muscular de la mujer que la masa muscular del hombre, ¿verdad? Es diferente, o sea, lógicamente el hombre pues va a pesar más, ¿verdad?, por la masa muscular, por el desarrollo, la testosterona, que es la que permite el crecimiento pues del músculo. Pero bueno, y el porcentaje de grasa, por supuesto, también, ¿verdad?, que el músculo pues tiene siempre un porcentaje de grasa, y ahí pues depende si el cliente esté bien mamado, pues, o esté algo así enrollado, pues, por ejemplo, como su seguro servidor. Bueno, la función primaria del músculo es la fuerza muscular, que representa pues la transformación de energía química en energía mecánica para generar fuerza, realizar trabajo y producir movimiento. La energía química, oxígeno, ATP, glucosa, calcio, los electrolitos, todos estos son de una u otra forma generan energía química, pero el músculo por el metabolismo lo transforma en energía mecánica, o sea, en movimiento. El más común hablar, pues el movimiento de los brazos, de las manos, de los dedos, del cuello, de la columna, de la cadera, ese movimiento. Pero no solo ahí hay músculo liso también. Entonces el músculo liso también tiene movimiento, el peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento en descenso que tiene el músculo liso del esófago, del estómago, del duodeno, del yeyuno, del ilion, del colon, para transportar el bolo alimenticio, pasarlo por los diferentes lugares por donde se hace la absorción, o sea, la digestión, donde se inicia en el estómago. Bueno, la digestión inicia en la boca con las enzimas de la saliva, y gracias a ese peristaltismo, a ese movimiento, él va pasando por los diferentes lugares donde se va a absorber sus nutrientes y van de salida allá por el colon, llegando al recto, y pues ya sabemos para dónde va. Todo eso genera también movimiento, y no dejemos de lado el músculo liso, el músculo cardíaco que encontramos en el corazón. El corazón es el músculo que nunca se detiene. El músculo del brazo, los que han usado la Kuma, ¿verdad?, saben de que es estar agachado y estar dándole con la Kuma por hora. El músculo duele. Las señoras, las señoritas que lavan ropa y están tallando, ¿verdad?, con la mano un buen rato sobre el lavadero, pues duele el brazo. Y todos tenemos lavadora, ¿verdad? Pero bueno, más de algo pues tienen que hacer ustedes que les va a terminar doliendo el brazo, y tenemos la capacidad, por decir así, el músculo de un brazo puede doler cualquier parte del cuerpo, podemos descansar.
Pero el corazón no puede descansar nunca. Si el corazón descansa, pues nos morimos y punto. Entonces ahí también tenemos músculo y tenemos cantidades mínimas, pero tenemos cantidades de músculo al interior de los vasos sanguíneos. Hay una capa muscular, una capa intermedia entre la íntima y la serosa, que es la capa más externa, adventicia, que en medio está la capa muscular. Es un músculo liso propio de los vasos sanguíneos. Y algunos órganos también tienen músculo, como por ejemplo el útero, ¿verdad? Hay músculo. Entonces, pues todos estos ocupan energía y tiran desechos, de ahí pues se encargan la circulación de transportar y llevar. En promedio tenemos 700 músculos, en promedio, a nivel pues de todo del organismo. Y como les decía, ya avanzaba diciendo que hay dos tipos de músculo. El músculo estriado, que se divide en esquelético y cardíaco. Esquelético es el que ya sabemos, los músculos que trabajamos, ¿verdad? Como por ejemplo los que tienen bien definido el six-pack, ¿verdad? A nivel abdominal, o los músculos, el bíceps braquial, ¿verdad? Que son los gatos, o los... ¿Cuál es el otro nombre que le dicen? Los ñeques, le dicen, creo que es de mis años. Los glúteos también es un músculo que se puede trabajar, y el que quiere tener, vea, un glúteo grande, pues es un músculo que se puede trabajar. Por supuesto que es para las señoritas, ¿verdad? La señora, ya un hombre con un glúteo muy definido, como que da un poquito que pensar, ¿verdad? Que los hombres como que somos más de ser un poco planos, ¿verdad? No, bueno, estoy hablando de mis épocas, ya no sé cómo estará hoy en día, pero bueno. Y luego tenemos el músculo liso, que es el que ya les hablaba, que encontramos a nivel pues de los vasos sanguíneos y de algunos órganos específicos. Algo que quiero decir desde ahorita, porque ahí después se me olvide, es que la unidad funcional y fundamental del sistema muscular se llama miocito. Así se llama, o sea, la célula del músculo, del tejido muscular, se llama miocito. Vamos a tener la oportunidad de ver eso allá en micro, cuando veamos el sistema muscular, pero lo quiero decir desde ahorita para que no se me olvide. La unidad funcional y fundamental del sistema muscular es el miocito. ¿Cuál es el nombre de la célula del sistema muscular? Miocito también. No miocito, ¿verdad? Con ese así separado, que es el oso mío, no, ¿verdad? No, que miocito con C. Ahí pues vemos representados los tres tipos de músculo del que les estoy hablando. Estos dos son de tipo estriado y este es de tipo liso. El nombre estriado viene debido a estas características estrías que presentan las fibras musculares. Estas estrellitas, estas rayitas, ¿verdad? Que así los que tenemos un poquito de sobrepeso, las cipotas, las señoras después de tener un niño, pues el abdomen puede quedar con unas rayitas así que se llaman estrías. Nosotros los que tenemos sobrepeso, cuando bajamos de peso, se nos marcan estrías, ya sea en las caderas, ya sea en los brazos, cerca de la axila, se hacen unas estrías. Pues así son estas estrías, que las tiene el músculo cardíaco, que son menos prominentes, pero las tiene. Aquí se ven iguales, pero realmente son menos prominentes, son más prominentes en el músculo esquelético, o sea, en este músculo. Aquí está representado el músculo bíceps braquial, el músculo anterior del brazo, y aquí pues el músculo cardíaco, que es este. Y por último, pues las células musculares lisas, que las encontramos en los órganos también del intestino y en los vasos sanguíneos. Ahí encontramos músculo liso, ¿sí? No había dicho eso, que todo el tubo digestivo tiene músculo liso. También, así como los vasos sanguíneos, tiene tres capas. ¿Verdad? Tiene una capa interna, que es la mucosa, tiene una serosa, que es la más externa, y tiene una muscular, que es la que está intermedia, que vamos a tener la oportunidad pues de verlo más adelante. Hablemos un poco del músculo estriado. Fíjense que estas clases, cuando veamos
tejido muscular, que ya es parte de histología, casi que vamos a repetir algunas cosas, porque yo soy docente de microanatomía a partir del ciclo 2 del año pasado, o sea, a partir de microanatomía 2. Microanatomía 1 la estoy desarrollando, por eso me estoy tardando un poco más con microanatomía, porque estoy armando las clases. En cambio de macroanatomía yo las tengo listas desde hace 4 años. Y macroanatomía fue también la materia que yo daba en la nacional. La daba junto al doctor Guevara Garay, y los otros docentes de microanatomía pues eran la doctora Dolores Ávila, la Lola, y el doctor Juan, no me acuerdo, Bustillo, que ambos pues ya fallecieron. El doctor Bustillo pues recién, hace poco acaba de fallecer, una gran persona, un gran docente y gran médico, un gran ser humano, ¿verdad? El servicio de siempre. Él estaba como concejal en la alcaldía de aquí de San Miguel, del partido del Frente, de lo bueno que tenía el partido FMLN. Entonces yo estaba en microanatomía, entonces yo no me metía con micro, entonces hoy me está tocando prepararlo, leer y preparar. Las bases las tiene uno, pues para preparar una clase es otro pisto. Yo, para preparar una clase, yo me tardo entre 5 y 8 horas. Preparar una clase, tenerla lista para podérsela dar a ustedes. Yo doy lo que yo les comparto son diapositivas, esa es mi guía, y yo con eso me descoso hablando, en base a lo que he leído, lo que yo sé que tiene que estar al dedillo, como decimos nosotros, y que es lo más importante de la clase, es lo que yo plasmo en las diapositivas, como esto que están leyendo ustedes ahorita. Lo demás está en mi mente y así va saliendo, pero es basado en los libros, porque tampoco es bueno hacer diapositivas y venir a leer. Aquí van a ver las diapositivas algo cargadas, fíjense, porque era cuando yo comenzaba, pero solo es una guía nada más. Entonces, les decía pues que ya me fui por otro lado. Lo que le quería decir es que sin quererlo y en el afán de dar una clase lo más completa posible, porque sabía la deficiencia que estábamos teniendo con microanatomía con los estudiantes, porque microanatomía ha sido el patito feo de la carrera, pues porque salvo algunas excepciones, por esta materia han pasado 4 docentes ya. Yo soy el 5º docente por el cual ha pasado esta materia, y siempre tuvimos dificultades, y fue la queja de todos los alumnos de los cursos anteriores, y si no me creen, pregunten. Entonces yo iba metiendo parte de lo que es microanatomía en mis clases de macro, en el afán de que las cosas quedaran pues bien cimentadas. Así que por eso van a ver que voy a repetir algo allá en micro. No lo voy a hacer tampoco, porque yo soy el que preparo las clases, pero aquí van a ver algunas cosas. Esto, por ejemplo, que vamos a hablar ahorita es de micro, pero aquí se va a quedar. Yo no voy a modificar mis clases, ¿verdad? Es más, he avanzado. Tendría que poner más énfasis en otras situaciones cuando dé la clase del sistema, histología del sistema muscular. Entonces, hablando del músculo estriado, vamos a ver que está formado, dice, por fibras largas, redondeadas, rodeadas, por una membrana celular que se llama sarcolema. Todo esto que ustedes ven aquí, esto es una fibra muscular. Las fibras musculares son largas, o sea, tienen la longitud que tiene el músculo. Cuando veamos, por ejemplo, los músculos del cuádriceps femoral, los músculos se originan en el trocánter mayor o trocánter menor, o en la línea intertrocanteria del fémur, y llegan a juntarse en un solo tendón, que es el tendón rotuliano a nivel de la rótula. Entonces imagínense el largo de ese músculo. Es un músculo que va desde la cadera hasta la rodilla, son músculos largos. Vamos a ver, por ejemplo, los músculos flexores de los dedos del pie o extensores de los dedos del pie, porque también hay
no tan definidos como los dedos de la mano y desde la rodilla hasta el dedo gordo, ¿verdad? Hasta el primer ortejo del pie. Es un músculo bastante largo. Estamos hablando de casi, dependiendo de la estatura del cliente, pero en mi caso, por ejemplo, un músculo de eso puede medir casi 1 metro de largo. Entonces, toda esa longitud es una fibra. O sea, como ustedes ven aquí, es un paquete. Esto que está aquí es un paquete. Lo que conforma todo el músculo es un paquete realmente. Y todo está apretado, por decir así, por una membrana que tiene el nombre de sarcolema. Ese viene a ser el paquete que mantiene unido. Así como se ve los rollos de puros en el mercado, o los rollos de ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Los cohetes que se venden en diciembre, las milpitas, no sé cómo le llaman, que es un montón de cositas, ¿verdad? Que están amarradas por una pita. Pues esa pita viene a ser el sarcolema, que mantiene unidas todas esas fibras musculares, las mantiene unidas, y es la que rodea pues el músculo. El diámetro de las fibras esqueléticas oscila entre 10 a 100 micrómetros. Esto es el diámetro, o sea, el ancho. Son delgadas, porque aquí ustedes ven, aquí hay miles. Esto es una representación. Aquí hay miles de fibras que se juntan para hacer un buen funcionamiento del músculo. En esta base, no, perdón, en este ejemplo de la naturaleza del cuerpo, ¿verdad? Es que se basa, por ejemplo, el principio de las ondillas. Si ustedes han visto las ondillas, más de alguien las ha conocido. Son cosas que ya van quedando en el pasado, yo sé, pero más de alguien ha visto una ondilla, que es un artefacto, ¿verdad? Que es una cosa de madera, de una cacha que le agarra con la mano, y tiene unos cueros en la punta, una Y, así como la que salía en Angry Birds, ¿verdad? Esa es una onda, parece, pero aquí en el país teníamos la ondilla. Y el hule, o el artefacto, la cosa que se estira, no es una estructura como se usa aquí, ¿verdad? Sino que es un manojo de hules, ¿verdad? Que juntos le permiten pues el estiramiento. A mayor cantidad de hules, ¿verdad? Que se juntan en una ondilla, pues hay mayor fuerza para para poder disparar pues la piedra. En ese mismo principio se basa, la de la ondilla se basa en el principio de los músculos. Es un manojo de fibras que están unidas, ¿verdad? Gracias al sarcolema, y que esas le dan la suficiente fuerza para generar movimiento o para soportar pesos. Y el chiste no es que yo creo que eso es lo que quería decir. El chiste no es que esto sea lo más grueso posible, no, sino que exista mayor cantidad de fibra. Ese es el chiste de esto, que haya muchas fibras musculares. Eso es lo importante, las fibras musculares que están. Si ustedes se fijan, aquí está el músculo, aquí está una fibra muscular, y estas ya son miofibrillas, y siempre son un montón. O sea que son millones las que están en una sola fibra muscular. Los numerosos núcleos se localizan pues en la periferia. El tejido muscular pues tiene abundantes núcleos, y los cuales se van, como dice ahí, localizando pues en la periferia. Están inervados siempre por un nervio, y ese nervio se le llama motoneurona. Moto no es de moto de motocicleta, sino que moto es de motricidad. Entonces es una neurona que genera movimiento, por eso se le dice motoneurona, o un nervio que genera movimiento. Y están unidos a zonas del esqueleto. ¿Se unen por medio de qué? Del tendón, de esto que estamos viendo aquí. Vamos a ver que hay otras, no siempre es así. A veces otros están unidos por fascias, otros están unidos por ligamentos. Entonces esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero en general
o los principales músculos del sistema esquelético siempre están unidos a través de un tendón. ¿Por qué? Porque el tendón es una extensión de las capas que protegen al músculo, que se juntan al final y tienen una alta resistencia al estiramiento y hasta las lesiones, y le permite unirse, amarrarse al músculo, al hueso, para poder pues resistir las tensiones o transmitir la fuerza y la tensión hacia el hueso. Las contracciones permiten los movimientos de los distintos huesos y de los cartílagos del esqueleto. Creo que eso ya sería de más. Entonces vamos a ver que ¿cómo se llama? El músculo estriado, creo que esto me hacía falta. La parte más importante del músculo estriado es el sarcolema, porque es el que lo mantiene unido. Y una característica también de las estrías a nivel del sistema estriado, del músculo estriado, es que hay tanto estrías longitudinales como estrías transversas. O sea, este músculo esquelético también necesita esas características para soportar las funciones o las presiones a las que es pues sometido. Así es que pues espero que vayamos bien ahí, que nos vaya quedando. El músculo liso se compone pues de células importantes que están en forma de huso. Esto es una forma de huso. Esto es un huso. Son como longitudinales y vendrían a ser como tener una forma como que fuera un romboide estirado. Así viene a ser prácticamente. Entonces vemos pues que el músculo liso pues tiene forma de huso, muestra ligeramente estrías longitudinales. Aquí por ejemplo no hay de una, solo vemos el núcleo. En esta otra pues más o menos, aquí tenemos el núcleo, ¿verdad? ¿Qué más? Las fibras de músculo liso contienen grandes cantidades de filamentos de actina que se encuentran unidos a unas estructuras denominadas cuerpos densos. Esos cuerpos densos y esa actina es la que le da las capacidades propias y únicas de movimiento al músculo liso, porque el movimiento que genera es diferente al movimiento que genera el músculo estriado. Tenemos pues que hay músculo liso multiunitario y músculo liso unitario. En el músculo liso multiunitario, vamos a ver pues que las células son independientes una de otra y no están unidas por uniones comunicantes, o sea, no hay puentes. Fíjense que esto, creo que en la otra que lo tengo, no sé por qué lo tengo aquí. Bueno, como dice ahí, no están unidas unas con otras, no hay puentes, o sea, no hay comunicación entre las células que son independientes, tal cual pues las vemos en esta forma. Mira, aquí está cómo se ve el músculo liso en forma de huso. Aquí se ve pues mucho mejor. Entonces, pero lo importante de esto es que lo vamos a ver en órganos en los que es necesario un ajuste pues muy preciso del grado de contracción. Por ejemplo, el músculo liso multiunitario lo vamos a ver en la pared de las grandes arterias. Vamos a hablar de la aorta, vamos a hablar de la axilar, vamos a hablar de la braquial, vamos a hablar de la femoral, de los diferentes puntos de la aorta torácica, abdominal y pélvica. Lo vamos a ver también, por ejemplo, en los bronquios. El tipo de músculo liso multiunitario lo vemos, por ejemplo, en los bronquios, en los músculos de la acomodación, del iris, el dilatador del iris y el esfínter del iris. Estoy hablando del ojo. Esos son músculos intraoculares, porque hay músculos extraoculares que son esqueléticos, pero los músculos lisos, los músculos del interior del ojo son intraoculares, que es el dilatador del iris y el esfínter del iris.
el músculo ciliar del ojo, o sea, el esfínter del iris y el dilatador del iris conforman el músculo ciliar del ojo, y los músculos piloerectores, o sea, los músculos que están al final de cada pelito, de cada vello de nuestro cuerpo, que son los que se encargan de parar los pelitos cuando tenemos una reacción de cualquier tipo ante una situación externa que nos ponen los pelos de punta. Ahí intervienen los músculo liso multiunitario. Luego tenemos que el músculo liso unitario se denomina músculo liso sincitial, o también pues se le llama músculo visceral, porque se encuentra en la pared de las diferentes vísceras del tubo digestivo. O sea, esto lo encontramos a, ¿cómo se llama?, a nivel intestinal, como esófago, estómago. Aquí vemos, esto rojo que vemos acá es el músculo liso. Esta es la luz del tubo. Este es un bolo alimenticio. Esta es la íntima, la capa media o muscular y la capa externa. Entonces ese es el músculo unitario. Y aquí la diferencia es que son cientos o hasta miles de fibras musculares lisas que se contraen juntas como una única unidad. O sea, es un trabajo en equipo, y las otras pueden trabajar cada quien pues por su lado, siempre a hacer el mismo objetivo. Las multiunitarias y las unitarias es un trabajo en equipo. Quiero ver. Sí, sigamos. Permítanme. Bueno, perdón jóvenes, tenía una consulta. Espérenme que me haya ubicado aquí donde estoy. Quiero ver. Vamos a ver si aquí está. Bueno, entonces pues sí, disculpen, me fue la onda. Me estaban preguntando algo sobre un paciente y me olvidó poner pausa, y ya me va a quedar un bache largo ahí en silencio. Pero bueno, es que esto es en vivo. Se puede editar, pero ya tiempo para eso ya no tengo tanto. Bueno, quería hablar un poco aquí cómo se ve la fibra muscular gracias a los filamentos que mantiene en su estructura. Entonces, cómo se ve cuando está relajada, o sea que, por decir así, se expande, y cuando estos se contraen, pues la estructura, el filamento, pues como dice su misma palabra, se contrae, se hace más, se acorta, se hace más pequeño. Entonces, eso es lo que genera el movimiento. Pero para que genere el movimiento en una dirección, tiene que relajar en la dirección contraria. Y así es como se va produciendo ¿cómo se llama? El movimiento, o en este caso que estamos hablando de músculo liso, el peristaltismo, hablando en la estructura del sistema digestivo, del tubo digestivo. Si estuviéramos hablando a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos, pues la situación es diferente, porque aquí, más que todo a nivel de los vasos sanguíneos, el músculo liso lo que hace es mantener la presión, evitar que se dilaten los vasos sanguíneos y mantener una fuerza constante, una contracción constante, para que el flujo sanguíneo corra en una dirección. En el caso de las arterias principalmente, hay unas arterias principales musculares, porque su capa media es bastante voluminosa,
y dependiendo del tipo de vaso sanguíneo, pues así vamos a ver la capa. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo mismo pasó en las venas. Las venas, la capa muscular es bien delgada, pero tienen siempre un área muscular muy importante para el funcionamiento del vaso sanguíneo. Sigamos. Pasamos a la parte pues del músculo esquelético y aquí pues veíamos lo que hablábamos, los patrones o el patrón característico que es pues las estrías. ¿Qué es esto que vemos acá? Las estrías. Otra característica es que es de tipo voluntario. Hay músculo esquelético, casi el 100% es de tipo voluntario, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, los músculos respiratorios, los músculos de la respiración, los músculos intercostales, que son los que mueven la parrilla costal, dilatándola, mejor dicho, ampliándola y contrayéndola para que los pulmones puedan meter y sacar oxígeno. No los controlamos nosotros, o sea, nosotros respiramos, esos músculos se están moviendo sin que nosotros tengamos voluntad. Podemos sentir que nosotros podemos contraer, ¿verdad? Cuando hacemos una inspiración forzada, podemos contraer la caja torácica o hacerla más, disminuir su diámetro y también ensancharlo cuando hacemos una expiración forzada. Pero en ese caso, sí se activan los músculos de la respiración, pero se involucran músculos externos, como los serratos, hasta los mismos músculos erectores de la espina actúan haciendo ese efecto. Pero como músculo respiratorio, o como para ponerlo más fácil, durante la noche o a la hora que ustedes y yo pues estamos dormidos, nadie está yo no estoy controlando voluntariamente los músculos para que dilaten, contraigan y expandan la caja torácica para que los pulmones puedan meter y sacar, meter oxígeno y sacar CO2. Eso es algo involuntario. Otro de esos músculos es el diafragma. El diafragma es otro músculo importante en la respiración y el cual pues actúa sin la voluntad pues de nosotros. Y la regulación o el funcionamiento es regulado gracias a una función neuronal, o sea, actúa el sistema nervioso. Más adelante vamos a ver por qué lo estamos explicando así. Entonces, esta es la característica, este es el músculo estriado esquelético, esta es una fibra muscular que está abierta, por decir así. Ve, aquí está la fibra muscular también, es una sola. Aquí la estamos viendo abierta para conocer mejor. Vemos cómo es todo esto, es la fibra muscular y o sea, es la célula pues. Y aquí pues vemos los núcleos que siempre están pues en la periferia. Las estrías de las que ya hablábamos, bueno, una fibra muscular. Sigamos. El músculo cardíaco siempre tiene estrías, como las podemos ver aquí, pero a gran aumento estas estrías ya no son tan evidentes. Esta es una célula, este es un miocito, o sea, una célula del músculo estriado cardíaco, o del músculo cardíaco nada más, pongamos, ¿verdad? Para no tener tanta vuelta. Estriado es ¿cómo se llama? Es el músculo esquelético, y a este le decimos cardíaco. Tiene estrías, son características, pero como ustedes se pueden ver ya son menos evidentes. La característica de este es que vamos a encontrar discos intercalares, que es una forma de unión que tienen las fibras, estos que vemos aquí. El disco intercalar, esto es característica del músculo cardíaco, porque en el esquelético cada célula o cada fibra muscular se contrae y se relaja, cada quien de forma independiente, pero a nivel del corazón es necesario que haya una comunicación también entre las fibras, porque el tipo de contracción es diferente. La contracción es sincrónica y igual en las cámaras cardíacas, o sea, por supuesto, en el momento que se contrae la cámara izquierda, la cámara derecha pues está llenándose, o sea, porque es un ciclo que lo vamos a ver más adelante. Tanto las dos cámaras superiores, que son las aurículas, como las cámaras inferiores, que son los ventrículos.
Este ya es un funcionamiento involuntario. Aquí depende del nodo sinusal o del nodo atrioventricular, como dice aquí. Es un disparador, que es el marcapaso fisiológico, es un disparador que está a la entrada de la vena cava superior. Hay una zona ahí que también hay una área que se llama la orejuela, prácticamente donde inicia la orejuela y donde se inserta o donde entra la vena cava superior en la aurícula derecha. Ahí se encuentra el nodo atrioventricular o el nodo sinusal o sinoauricular. De ahí se dispara una descarga eléctrica que viaja a través del tabique interventricular, interauricular e interventricular, y a través de unas fibras especiales que se llaman fibras de Purkinje, que vienen a ser siempre músculo liso, aunque lo que transporta es electricidad, por decir así, o sea, un impulso eléctrico, un impulso nervioso. No es un nervio, no son axones, no son fibras, no tienen mielina como la característica de una célula neurológica nerviosa. Entonces aquí es una fibra muscular, pero que ha sido modificada para poder transmitir el impulso cardíaco, o sea, la fuerza, no, la despolarización, no es eso, es la señal de despolarización que va a activar tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho y también a las aurículas, para que puedan contraerse y enviar la sangre hacia la circulación mayor a través de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y a la circulación menor, aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces ahí viaja el nodo sinoauricular o sinusal. Ahí está el impulso, perdón, de ahí se origina y aquí viaja por esas fibras de Purkinje. Característica, pues el automatismo. Aquí funciona solito, no se involucra para nada el pensamiento. El hombre pues no tiene intervención, y la regulación es neuronal y endocrina. Hay mediadores que pues, es de anatomía 2. Hay mediadores como el factor natriurético que lo libera la aurícula, y otros también, algunas catecolaminas, y bueno, hay unas enzimas vasoactivas. Hay varias sustancias de tipo hormonal o de tipo endocrino que también tienen influencia sobre el músculo cardíaco, pero principalmente pues siempre neuronal, ¿verdad? Ahí se involucra un nervio muy importante, que es el nervio vago. ¿Qué más? Bueno, eso ya lo vimos. Veamos y pasamos al músculo liso. El músculo liso, pues, como dice su nombre, liso, no tiene estrías. Es involuntario también. No hay músculo liso que sea voluntario aún. Recuerdo que alguien una vez me dijo, pero por ejemplo la vejiga tiene músculo. Claro que tiene músculo. ¿Qué tipo es? Liso. Pero la vejiga nosotros podemos controlar. No. Cuando uno comprime o cuando uno hace un esfuerzo, tanto hombres como mujeres, hacemos un esfuerzo para orinar más rápido, por decir así, y le imprimimos fuerza al bajo vientre para orinar, no estamos contrayendo la vejiga, estamos contrayendo los músculos que están alrededor y están haciendo una presión sobre la vejiga, pero no estamos controlando la vejiga en ningún momento. Pudiéramos decir que tal vez hay un parte del esfínter que controla la salida de la orina, que sí tenemos parte del control, pero no siempre. Porque, por ejemplo, si dependiera de nosotros el control del esfínter de la vejiga, fácilmente en la noche siempre nos orinaríamos. ¿Cuántos no nos levantamos en la mañana con deseos muy fuertes de ir a orinar y sin embargo no nos hemos orinado? Porque involuntariamente el esfínter ha estado cerrado y involuntariamente la vejiga no se ha contraído, porque sí, la vejiga se contrae solita cuando se libera, cuando se abre el esfínter urinario, ureteral, perdón, se abre para liberar la orina. También la vejiga ejerce una contracción sostenida
sobre o sea, el músculo de la vejiga ejerce una contracción y permite pues la salida de la orina, o sea, exprimirla. Hay dos esfínteres, hay uno externo y uno interno. Hay uno allá pues, interno que se llama músculo detrusor urinae. Son músculos con nombres propios, que eso sí se los van a tener que aprender ustedes en su momento. El músculo detrusor urinae es el que permite que no nos orinemos. Es el que permite que no se libere la orina solo porque está llena la vejiga. Ahí ya entra el control también humano, pues para evitar pues que salga la orina, que a más de algunos nos ha pasado, cipotes tal vez, que ya los deseos de orinar son tan fuertes, pues que no se puede contener y termina pues orinándose sobre la ropa. Bueno, la regulación pues también es neuronal y endocrina sobre el músculo liso. Hay sustancias que pueden tomar el control o ejercen cierto control sobre el músculo liso. Como les decía, el músculo liso se encuentra, esta es una parte, bueno, aquí estamos hablando de una arteria, aquí no estamos hablando de un órgano, esta es una arteria. Lo que tenemos adentro de la arteria, esto es la luz de la arteria, es el endotelio. Desde ya les digo, es el órgano más grande del cuerpo, el endotelio. Luego tenemos, después del endotelio, vea, estas son capas protectoras del endotelio. Entonces tenemos el músculo liso, este es músculo que está aquí en la arteria. En la arteria es más prominente. Después vamos a ver una vena y van a ver que es más delgado. Y luego pues tenemos la adventicia, que es la parte más externa de este vaso sanguíneo. Entonces el músculo liso, como ven, está entre el endotelio, porque estamos hablando de una arteria, entre el endotelio y la adventicia. Sigamos. Funciones del tejido muscular. Ojo con esto. Producción de movimientos corporales, contracciones musculares, o sea, para caminar, correr, tocar el piano, usar la computadora, jugar billar, hasta todo lo que hacemos. Toda nuestra vida depende de movimiento. La estabilización de posiciones corporales. Estabilizan las articulaciones y ayudan a mantener posiciones corporales como la bipedestación, o sea, estar parado, o la posición sedente, que es la posición acostada. Aún en decúbito siguen teniendo funciones los músculos. Decúbito es acostado, decúbito dorsal o decúbito ventral, ¿verdad? Dorsal pues es de espaldas y ventral pues es de frente. Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo, porque los esfínteres son músculos. Entonces ellos pues ayudan a movilizar sustancias. Ahí estaban los esfínteres, el retorno venoso, la movilización de sustancias como la bilis y hasta la misma eyaculación dependen de la acción de un músculo. Y también, y para la clase podría ser la más importante, la generación de calor. Esa es una función muscular que se llama termogénesis. Esa es la que se mantiene, esa es la que mantiene la temperatura corporal en 37 grados o 37.1 en algunas literaturas, pero 37 grados, así a seca. Esa temperatura se logra gracias gracias a la acción de los músculos. Como vuelvo a repetir, hay músculos involuntarios que no son controlados por nosotros. Músculos de la visión, por ejemplo, músculos de la digestión, músculos de la respiración, músculos del tubo digestivo, que ya lo dije, los músculos de las arterias, de las venas. Ahorita yo estoy sentado, tal vez estoy moviendo las manos porque no me puedo estar quieto, y la boca, pero el resto del cuerpo no lo estoy moviendo, y sin embargo mantengo la temperatura constante. Eso pasa por eso, porque los demás músculos sí siguen trabajando, y a esa función pues se le llama termogénesis. Quiero ver cuánto vamos. 1:14. Pero tengo un bache. Vamos a seguir. Propiedades. Veamos las propiedades del tejido muscular.
Vamos a terminar esta diapositiva y voy a hacer una pausa. Entonces, propiedades del tejido muscular: la excitabilidad eléctrica, la contractilidad, la extensibilidad y la elasticidad. Esas son propiedades del tejido muscular: la excitabilidad eléctrica, la contractilidad, la extensibilidad y la elasticidad. No le hagan caso a estos números, era porque tenía una diapositiva donde lo representaba, pero no me servía realmente, así que no le pongan mayor cuidado. Son 4. ¿Qué es la excitabilidad eléctrica? La capacidad de responder a estímulos, o sea, señales eléctricas autoarrítmicas y químicas por los neurotransmisores. Son los potenciales de acción musculares, o sea, el ejemplo claro de esto, por ejemplo, el músculo liso del corazón. Él responde a una excitabilidad eléctrica, porque la despolarización no es más que una descarga eléctrica que se genera en el miocardio, pues se llama el músculo del corazón, miocardio, y que le da la capacidad de contraerse rítmicamente. También puede ser estimulado, como dice ahí, por hormonas, por químicos, ¿verdad? Pero lo importante es que sepamos que tiene esa cualidad o esa propiedad. La contractilidad es la capacidad de contraerse, o sea, la fuerza con que se contrae por un estímulo de un potencial de acción, que puede ser con o sin acortamiento. Esa es otra característica. El músculo podría contraerse. ¿Se acuerdan cuando vimos un ejemplo ya del músculo liso? Que para contraerse pues se acortaba la fibra. Pero el músculo tiene la capacidad de hacer una contracción y no necesariamente acortar la fibra muscular, sino que solamente se pone más tenso y al generar tensión genera el movimiento o la actividad que se le exige a ese músculo. Entonces, esa capacidad de responder, son los potenciales de acción. La extensibilidad es la capacidad de estirarse dentro de ciertos límites, sin ser dañado, porque se puede estirar de más. Esos estiramientos de más son los que conocemos en el argot futbolístico, los desgarres. Ese fue un estiramiento excesivo, es un desgarre. El tejido conectivo intramuscular limita el rango de extensibilidad y lo mantiene dentro del rango contráctil. Al interior pues, de los músculos existe tejido conectivo, así como veíamos, por ejemplo, el sarcolema, pero existen otros como el epimicio, el perimicio y el endomicio, que tienen como función limitar el sobreestiramiento de la fibra muscular. En condiciones normales está sometido al máximo grado de estiramiento. Por ejemplo, el corazón, el estómago. El estómago casi siempre está al tope de estiramiento, más si somos algo glotones. El corazón siempre está al límite de estiramiento. Por eso el corazón es muy sensible. ¿Se acuerdan cuando veíamos las hipertrofias? El corazón es muy sensible a sufrir una hipertrofia porque él siempre está al límite del estiramiento. La hipertrofia es el aumento en el tamaño de la célula. Y en el músculo cardíaco no necesariamente traduce fuerza. En el músculo esquelético, un músculo que es sometido a fuerzas extremas de trabajo, o sea, de dolor, por decir así, o de trabajo, tiene tendencia a sufrir hipertrofia. En el músculo esquelético ese es útil, se hace más grande y por ende tiene más fuerza. En el corazón es todo lo contrario. Si se hace más grande, ya no tiene fuerza. Se da lo que se llama insuficiencia cardíaca. Luego tenemos la elasticidad, que es la capacidad de recuperar su longitud y forma originales después de la contracción o la extensión. Un músculo puede ser estirado al máximo, pero la capacidad de elasticidad le confiere la capacidad de recuperar el tamaño original. Así es que estas son las propiedades del tejido muscular. Nos vamos a quedar aquí porque ya van a ser las 2 de la mañana
y entonces pues ya tengo un poco de sueño, pero pronto voy a subir pues la otra, voy a grabar pues la otra parte. Entraríamos a la situación de el movimiento. Sí, esto hasta esta, bueno, no, que la vamos a terminar, sí, pero no ahorita. Vale. Y ahí iba a decir otra cosa que no viene al caso. Nos vamos a quedar entonces con a ver ya la parte pues del movimiento. Falta poco. Llevamos 15 diapositivas, tiene 47, pero son más que todo demostrativas las últimas. Bueno, nos vamos a quedar aquí y luego pues retomamos la vamos a retomar pues la clase, y porque sí ya es, sí, la verdad ya me dio sueñito. Bueno, entonces quedamos así, jóvenes. Estudienla bien, pónganle mucho cuidado a estas clases. Son, o sea, yo las veo como clases que el momento de aprendérselas y comprenderlas es ahorita, ya después ya no se cuenta con el tiempo, así que traten la manera de asimilar lo más que puedan. Cuídense mucho, estamos hablando, y cualquier cosa pues en el foro, ¿verdad? Ok.